Muy buenas tardes, Luis Paredes, buenas tardes, Guillermo, y a las órdenes. Sí, queríamos conversar un poco con usted acerca de esta polémica que surgió en el sentido de que hay algunas personas que consideraban que no era necesario publicar los nombres de quienes se vacunaban, hablaban de una cuestión inconstitucional incluso, y que esto no tendría que publicitarse en el sentido de, por ser una cuestión de violación a la Constitución. ¿Esto es así, doctor? Mire, más que una cuestión en blanco y negro constitucional, es una cuestión de política pública. Como regla general puede decirse que el gobierno el gobierno o cualquier administración departamental, municipal o hospitalaria en este caso, puede tener como regla la privacidad y no publicar. Eso no hay duda. Yo creo que esa es la regla general razonable. Pero eso tiene muchas excepciones, muchísimas. Todas igualmente constitucionales, tampoco tengo duda. Hoy mismo estamos viendo en Argentina como el gobierno, ante un escándalo que surgió, el presidente ordena, sin consultar con ninguno de los afectados, publicar toda la lista de vacunados. ¿Por qué? Porque hay un interés público por medio. Por ejemplo, en términos médicos, ayer escuché decir claramente a un médico, puede ser necesario saber quiénes se vacunaron. Si yo estoy en un edificio, como en mi caso, que tiene 15, 17 pisos, hay 200 personas que entran y salen todos los días. Claro que es importante saber, por ejemplo, quiénes están vacunados y quiénes no. Porque mi derecho a la vida tiene la misma importancia que el derecho al otro. Por eso es que ese tipo de cuestiones deben ser administradas con equilibrio, con razonabilidad y como regla general la privacidad, pero entendiendo que ahí hay muchas excepciones. Un ejemplo indiscutible les doy. El derecho al trabajo está garantizado en la Constitución. El derecho al comercio, al dedicarse a la actividad lícita de su preferencia, está garantizado en la Constitución. Pero los bares tienen que tener todas las 10 a 8% de ejecución municipal o por simple autoridad médica. Y son las cosas que hay que ir discutiendo para el futuro. Ahora ya, insisto, saber si eso es realmente constitucional. No hay que olvidar que nosotros, hace 11 meses, fuimos obligados a quedarnos en nuestra casa. Al principio por un simple decreto, después hubo una ley. Pero son cuestiones que deben ubicarse dentro de la crisis y en la emergencia que significa esta pandemia que está castigando a todo el mundo y a Paraguay. Esa es mi opinión, ¿verdad? Como regla, la privacidad. Pero las excepciones pueden hacerse perfectamente por el interés público y, como lo dice la misma Constitución, cuando se trate de cuestiones de interés por el juego de la salud pública. Ahora, Emilio, buenas tardes. Guillermo Ferreiro, sí. Hola, Guillermo, ¿cómo estás? Ahora, ¿podría plantearse un debate interesante desde el punto de vista constitucional y de conflicto de garantías si un ciudadano dice, recurre a la Corte y le dice, yo estoy llamado a vacunarme? Entiendo todo el interés del gobierno, de la transparencia, qué sé yo, pero por el motivo que fuere, quiero preservar mi privacidad, mi intimidad, de qué medicación, qué remedio, qué vacuna yo me aplico. Y no quiero que esto se sepa. ¿Se puede dar un debate o no acepta mayor discusión este tema? No, al contrario. Yo creo que tu ejemplo es muy puntual, muy procedente. De hecho, es un abogado muy importante, y yo no me refiero porque no me autorizó, planteó una acción de inconstitucionalidad contra el decreto primero que prohibía a los abogados mayores de 65 años ingresar al Poder Judicial o trabajar, por ejemplo. Sí. Y él tenía argumentos indiscutibles. Uno, el derecho al trabajo. Dos, en su calidad de abogado estaba protegiendo garantías fundamentales de varios de sus clientes. Claro. Y tres, esa restricción liquidaba todo eso. Y yo creo que ahí, como decís vos, la Corte tendrá que pronunciarse. Pero yo estoy seguro que la Corte siempre irá por el lado de la excepción, de la excepcionalidad. Pero no prohibiría, yo creo, políticas generales, porque la misma Constitución es la que habilita, ¿verdad? En el artículo 68, si mal no recuerdo,
a someterse a medidas sanitarias que establezca las leyes, dentro del respeto a la dignidad humana. Y bueno, la Corte es la que en este caso estará dibujando la figura de dignidad humana, pero teniendo en cuenta que la Constitución habilita a este tipo de restricciones cuando se trata de medidas sanitarias establecidas en ley, Guillermo. Vos fuiste constituyente, ¿verdad? ¿Hola? ¿Hola? Le perdimos, parece. Parece que sí. Qué pena. Le quería hacer unas preguntas sobre la Constitución. Bueno, o sea, él considera que sí es un tema discutible, porque Sí. escuché que Casañas Levy dijo, no hay discusión. Ujú. Hay que, a ver, Casañas es un abogado brillante para mí. Él es penalista, no es constitucionalista, ¿verdad? Emilio Camacho, que es constitucionalista, dice, no, sí, es una discusión y en principio la privacidad de las personas está protegida. Uno tiene derecho a decir, yo no quiero que se sepa que estoy tomando medicación contra la depresión, por ejemplo. Sí. Y me pueden decir, pero no es malo, Guillermo, tomar, no importa. Yo no quiero que mi vecino sepa que tomo medicación psiquiátrica, por ejemplo, ¿verdad? O que tengo SIDA, o que tengo cáncer, ¿verdad? Retomamos el ¿Está de contacto. vuelta? ¿Hola? Sí. ¿Qué tal? Parece que se cortó la comunicación. Te preguntaba, está muy clara la explicación que estás dando. Te preguntaba, vos fuiste convencional constituyente, ¿correcto? Sí, y miembro de la redactora. 29 años después de la entrada en vigencia de esta Constitución, analizando todo lo que pasó en estos años, las crisis que hubo, qué sé yo, desde juicios políticos, diseño de las instituciones, ¿qué es lo que consideras más el aporte más valioso de esta Constitución? Más allá de los derechos, las garantías, que yo creo que la Constitución está bastante bien, es una Constitución muy moderna para su época en cuanto a las garantías, ¿verdad? Los derechos humanos, los derechos de los ciudadanos, en cuanto al diseño de la estructura orgánica del Estado, ¿verdad? Que es lo que hace al funcionamiento de una república constitucional y democrática. ¿Cuál es el mayor aporte y cuál sería algo que vos decís, escucha, tal vez pifiamos un poco? Resistió. ¿Perdón? Hola, ¿me escuchan? Sí, no sé si Sí. escuchaste toda mi pregunta. ¿Hola? Sí, escuché todo. Sí, te escucho. Te respondo. La Constitución del 92 resistió. Es la única Constitución en más de 200 y largos años de historia que presenció elecciones realmente, uno, competitivas. Dos, la única que presenció el cambio en la administración general del país de una fuerza política a otra diferente. Tres, existió momentos muy difíciles como el marzo paraguayo, cuando la quema del Congreso, juicios políticos, y demostró que en ese aspecto cumplió sobradamente lo que es una Constitución como ley fundamental, que se diferencia entre muchas otras cosas de una vía ordinaria por su deseo de persistir, de pervivir. Y eso logramos con esta Constitución, Guillermo. Ahora, también lo que plantea es indiscutible la cuestión de ingeniería constitucional. Obviamente hay cosas que hay que ajustar, corregir, y ahí hay muchas propuestas, de las más prudentes hasta las más radicales, como pasó en el régimen parlamentario. Pero en fin, yo creo que esta Constitución sirvió para consolidar por lo menos la democracia política en nuestro país, con muchas debilidades, baja calidad a veces, pero desde 1992 gobierna el país aquella persona que ha sido votado por el pueblo. Si hoy te llamo para que me asesores para preparar un proyecto de constitución y te hago las siguientes preguntas, ¿qué mantendrías y qué cambiarías? Por ejemplo, república unitaria con 3 niveles de gobierno, municipal, gobernación y gobierno central, ¿mantendrías o limitarías a 2 niveles, por ejemplo? Mira, mucha gente sostiene con argumentos muy fuertes que había que mantener municipios y Estado central, con un argumento histórico relevante. El Paraguay existe como municipio antes que como república. Pero vos te vas a cualquier pueblo de cualquier lugar del Paraguay y aunque la gente no lea la Constitución, sabe que el servicio de limpieza corresponde al municipio, sabe que el control del tránsito, sea de caballo, de carreta, de auto, corresponde al municipio, sabe que el municipio debe autorizar el funcionamiento de locales comerciales, etcétera, porque esa es la historia del Estado paraguayo. Ahora bien,
También hay que, por lo tanto, soy partidario de potenciar los municipios. Ahora, también hay que decir que la gobernación tiene un peso político muy importante, que no podemos reconocer. Representa a los grandes dirigentes regionales, y yo puedo no estar de acuerdo, pero yo no puedo conocer el peso de un Oscar Reni Fierro Bullari en Concepción, de un Robert Acevedo, Nacho Ramírez, en Amambay, por ejemplo, así un Juan Afara en Itapúa. Son dirigentes de indiscutible, en mi opinión, fuerza democrática, tienen apoyo de mucha gente. Ellos representan también los intereses de su región. Por lo tanto, yo creo que eso es irreversible ya. Tal vez se pueda redefinir la función de la gobernación. Pero yo te voy a decir algo que mucha gente no cree, pero que yo comprobé en mis 5 años de subcontralor y 5 años de senador. La corrupción del Estado Central es muy superior a la corrupción del Estado descentralizado de una gobernación. Comenzando porque la gobernación no llega al 1,9% del presupuesto del Estado. Y en materia de construcción de escuelas, colegios, centros de salud, es imprescindible una descentralización. ¿Qué va a traer el ministro acá, sentado acá en Brasil y Eusebio Ayala, que cuántas aulas realmente necesita el colegio, por ejemplo, que tiene lugar más alejado del departamento de Amapay? Entonces yo creo que la descentralización hay que mantener, hay que mejorar, hay que ajustar, pero aparte que hay que mantener irreversible. Y así, por ejemplo, otra cuestión muy polémica siempre, ¿verdad? Que ya no tiene que ver con la descentralización, la reelección o no del presidente, o qué hacemos para desempatar cuando hay conflicto entre el Congreso y el presidente. Hasta hoy si hay conflicto, o se nos quita el presidente, o el presidente le ignora al Congreso. Esto también es una deficiencia en nuestra Constitución. ¿Crees que se debería restituir al Ejecutivo la atribución de disolver el Congreso una vez durante su periodo constitucional? No, yo le haría una figura del sistema parlamentario. Por ejemplo, si el Congreso rechaza el presupuesto 2 veces, o leyes bien importantes definidas en la Constitución, que haya una disolución y se adelanten elecciones parlamentarias. No que el Ejecutivo lo disuelva, sino que por imperativo constitucional. Entonces el diputado senador se va a cuidar mucho porque va a haber su reelección en el cielo. ¿Crees que hay equilibrio? ¿Crees que hay equilibrio de poderes? O que como hicimos la Constitución mirando un poco el abuso del estronismo, se le dio mucho poder al Parlamento, como sostienen algunos? Se le dio mucho poder negativo al Parlamento. Negativo. Y eso hay que ajustar. Ahí coincido con lo que plantean. ¿Por qué digo poder negativo? Porque el Parlamento puede rechazar las veces que quiera un proyecto de presupuesto, las veces que quiera un crédito, puede rechazar políticas fundamentales del gobierno, y sin embargo ellos son jueces de sí mismos. Sí. Son los puntos que hay que... Pueden echar al Contralor, al ministro de Corte, a ministro de Justicia Electoral, pero ellos se controlan a sí mismos, por ejemplo, cuando hay una causa penal. A sí mismo. ¿Mantendrías el voto directo obligatorio para asociaciones intermedias? No, yo dejaría libre. Sí, para la elección de los cargos nacionales tiene que ser libre. Pero incluso, y en esto yo lo veo con una preocupación permanente de Adolfo, y en eso coincido con él. Yo creo que incluso en el caso de los partidos políticos hay que dejar que sea su convención la que define la forma de elegir su candidato. Su convención. ¿Reelección presidencial? Sí, sería para tener una reelección presidencial. Una vez. Sin duda. ¿Alternada o consecutiva? Consecutiva, como Uruguay. Consecutiva, o podría ser como en Uruguay, alternada. Pero sí una reelección. No tengo dudas ahí. Pero limitado a una. Sí, a una. Solo a una. Eso también sí. Una reelección. ¿Reelección parlamentaria? Creo que Chile y Uruguay son una reelección alternada. Ahora de cargos como en el Parlamento y municipales.
Y quieren que, para mí, esto tiene que ser indefinido. Porque Indefinido. no vamos a estar forzando artificialmente dirigencia. Voy a dar el ejemplo de la democracia más sólida. ¿Cuántos años senador tuvo Biden? 35 años. 30, después tuvo 5 vicepresidentes. El senador ya tiene 35 senadores. Claro. Edward Kennedy murió siendo senador. Robert Kennedy lo mataron siendo senador. Y así muchos otros senadores. El tipo Neil, el eterno presidente de la Cámara de Diputados. 25 años. Porque si el pueblo te elige, y en Estados Unidos los diputados creo que incluso cada 2 o 3 años, los senadores son cada 6. Lo importante es asegurar siempre la decisión que sea soberanamente libre. Y yo creo que un senador tiene, por ejemplo, Guillermo viene acá que el candidato a presidente no puede ser senador. Y así quedó fuera del Congreso Domingo Laíno, Guillermo Caballero, Luis María Argaña, Nino Oviedo. Eso es absurdo. Y absurdo. Eso mata la calidad de la representación política. Después la gente criticaba que rompen la institución, pues la gente iba a hablar con Laíno en su domicilio, con Argaña en su casa. ¿Y dónde va a ir? Si Laíno, ni Argaña, ni Caballero no estaban en el Congreso. Entonces, eso es absurdo, Frank. Eso fue un error nuestro en la constituyente, por el temor que teníamos, lo que señalaste recién, Guillermo, el temor al ejecutivo poderoso, ahorita que tuvo el Paraguay. Son las cosas que hay que corregir. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por sus explicaciones y por su argumento con relación a la vacunación y a nuestra propia Constitución. No escuché al final. Terminamos la entrevista porque se me cortó también a mí. Disculpe, muchas gracias por sus opiniones. Al contrario, gracias por esta oportunidad. Cuando quieran. Te informó PDS Radio TV Digital. Hablamos con Emilio Camacho, él Sí, es abogado constitucionalista, miembro de la Comisión de Redacción y Convencional Constituyente en el año 91-92, ¿verdad? Ellos con un movimiento que se llamaba Constitución para Todos prepararon un proyecto de constitución, que fue uno de los que se tuvo en cuenta. Creo que hubo 3 proyectos, puedo estar equivocado. Los colorados uno, los liberales otro, y Constitución para Todos otro proyecto. Y de esos se fueron consensuando cosas. Bueno, y salió esta Constitución que tenemos hoy, que es la que nos rige. Interesante hablar del tema Constitución. Sí, totalmente. Muchas de las cosas que discutimos, toda la quema del Congreso, toda esa historia fue por una discusión constitucional, ¿verdad? Así mismo. El tema de Fonacide, que sé yo, tiene que ver con cuáles son las funciones de las municipalidades, ¿verdad? Él, por ejemplo, dice se roba menos si se descentraliza, otros dicen al revés. Es un tema muy interesante. Sobre el tema de vacunas, a mí me parece que da mucho que hablar todavía. Sería interesante hablar con especialistas, porque nosotros aquí no tenemos una ley de protección de datos, eso se está trabajando recién en el Congreso, y hay que hablar con otra gente para ver qué percepción tiene, porque esto va a seguir, el debate va a seguir, porque ahora es como que le está tocando todavía al personal de blanco, es como que Mazzoleni puede decir sí, se va a publicar porque son funcionarios públicos, pero cuando toque a gente que no Pérez es funcionaria pública, diga, yo no quiero va a ser otra la discusión. No quiero que mi nombre esté en una lista, por lo que sea, cuestiones religiosas, morales, lo que fuere. Va a haber un conflicto, que de hecho eso es todo el tiempo el derecho, administrar conflictos de derechos, ¿verdad? Cuando discutimos un asesinato no hay mucho que discutir, o sea, nadie va a decir, bueno, él tiene derecho a expresarse matando gente, ¿verdad? Claro. Pero cuando tenemos una situación como esta, bueno, yo no quiero porque mi religión, porque mi moral, porque me da vergüenza, no quiero que se sepa, y otros dicen, pero hay que transparentar